Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Saludamos a la doctora Ana Isabel Bohórquez. Ella es árbitro conciliadora de tribunales de arbitramiento con vasta experiencia y especialidad en derecho comercial y también en derecho laboral en nuestro país. Magíster en administración de empresas, y la hemos llamado para preguntarle sobre los temas que conciernen a el derecho laboral en Ibagué. Ya cada 15 días hace presentación y estamos orgullosos de tenerla. Doctora Ana Isabel, buenos días. ¿Cuántos días tiene un empleado en Colombia para recibir su liquidación laboral? Juan Pablo, muy buenos días, y al equipo de Econoticias, muy buenos días. Bueno, la norma es clara y la norma nos da una luz de interpretación del derecho, donde a un trabajador que se le termine un contrato de trabajo se le debe pagar su liquidación de prestaciones sociales de ley el día que termina el contrato de trabajo. Claro, pero entiendo que en el Código Sustantivo del Trabajo no especifica días exactos, entonces da para diversas interpretaciones. Juan Pablo, eso es relativo. ¿En qué sentido? La norma, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo expresa que cuando a un trabajador se le termina su contrato de trabajo, ¿sí?, al día siguiente empieza a correr indemnización moratoria por no pago oportuno de prestaciones sociales. Eso es lo que nos lleva a nosotros a concluir que el pago de la liquidación de prestaciones sociales se debe cancelar el día que termina el vínculo laboral con el trabajador. No obstante, tengo que advertir que dependiendo también de la complejidad de la empresa, existen unos trámites administrativos para que se pueda proceder al pago de la liquidación de prestaciones sociales. De hecho, que hay empresas que colocan en sus contratos de trabajo una cláusula donde las partes pactan de común acuerdo que, terminado el contrato de trabajo, podrán tener un tiempo prudencial para pagar las prestaciones sociales. Generalmente lo definen con el objeto de poder realizar todos los trámites administrativos que sean necesarios, y esto quiere decir que hay paz y salvos que cursar en diferentes dependencias, etcétera. Entonces, depende de todo lo que una empresa tenga para poder Entiendo pagar. que hay, doctora Bohórquez, jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que no todas las terminaciones abruptas, o no todas las terminaciones, de contratos, sean o no abruptas, tienen que darse inmediatamente. También depende de la modalidad del contrato, y si un empleado, por ejemplo, también renuncia voluntariamente. Un empleado puede decir: yo renuncio en 30 días, entonces tiene 30 días la empresa para pagar. Diferente a si dice: yo renuncio hoy, como me hicieron a mí hace 15 días, por ejemplo. Juan Pablo, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. El tema de la modalidad del contrato hace referencia más bien a la clase de contrato que pacta un trabajador con su empleador, bien sea un contrato verbal o un contrato escrito, y también hace referencia al tiempo que va a durar el contrato de trabajo. Entonces, eso lo pactan las partes, pero otra cosa totalmente diferente es que el trabajador, bien sea porque renuncie, o bien sea porque se le termine el contrato por parte del empleador, indistintamente de que sea con justa causa o sin justa causa, porque pueden haber terminaciones de contrato de manera unilateral y el empleador tomar la decisión de indemnizarlo. Independiente de eso, hay un principio general que está establecido en la norma y que los abogados laboralistas así lo interpretamos, y los empresarios hoy en día saben, y es que la liquidación en principio se paga en el momento en que se termina el contrato de trabajo. El preaviso para el trabajador ya no existe. Un trabajador que quiera renunciar el día de hoy lo puede hacer, no tiene por qué preavisarle al empleador. Claro que sí, pero una cosa es el preaviso, otra cosa es el paguito, ¿no? Sí, claro, pero cuando nosotros hablamos de un tiempo prudencial, y la Corte también se ha manifestado en ese sentido. No debería ser más del pago de una quincena, no, o exacto, de una mensualidad, al siguiente ¿no? corte de pago de quincena o de salario, mensualidad, ¿no? muy bien, quincena o mes. O sea, si yo pago los 30, yo pagaría el 30, a más tardar. Eso no me dice la norma, pero hay un principio de buena fe
Que es para el los que ha interpretado la empleadores. Corte Suprema. Exactamente, y bajo ese principio de buena fe y teniendo en cuenta los trámites, flujo de caja, flujo de bancos de las empresas, la operatividad administrativa, Sí. etcétera, pues digamos que es un tiempo prudencial para pagar prestaciones O sociales. sea, si son quincenales, entonces debería ser el 15. En quincena, claro. Ok. Bueno, si hay libranzas de créditos, el empleador puede descontar el 100% de la deuda con la liquidación sin autorización de un asalariado en Colombia. Bueno, cuando un trabajador realiza un crédito con una entidad financiera, con un fondo de empleados, con cualquiera de estas entidades que presten dinero, generalmente el trabajador firma un documento que se llama libranza y en ese documento denominado libranza establece cómo va a pagar el crédito. Si el trabajador en la libranza manifiesta, se compromete y firma que una vez terminado el contrato de trabajo, ¿sí?, autoriza para que se le descuente la liquidación de sus prestaciones sociales de ley, los saldos que estén pendientes por cancelar de esos créditos, el empleador lo puede hacer. Y si no, Y si no lo hace, el no, empleador si le descuentan sin permiso. no puede existir un descuento sin O sea, permiso, usted debe le dice, existir mire, un su soporte. liquidación le da 10 millones, usted nos debe 5, tome 5 millones. por Tiene que haber ejemplo. una orden de descuento por parte del trabajador. Sin orden de descuento no se pueden descontar Tiene que ser cualquier concepto el de ex préstamo. empleado el que se va a pagar su deuda cuando Claro, le toque. claro. En De hecho mensualidades, que hay muchas ocasiones en que el valor total de las prestaciones sociales, de la liquidación de prestaciones sociales, no alcanza para pagar el saldo total de la obligación y Sí. simplemente como el crédito lo adquirió con la entidad financiera, pues la persona sigue cancelando el crédito ante la entidad financiera conforme al plan de pagos que suscribió con la entidad. Bueno, la semana pasada tuvimos que ver un hecho bastante doloroso para muchas personas de buen corazón de Ibagué. Fueron los despidos masivos que hizo el doctor Brian Bulla en la Cámara de Comercio de Ibagué. ¿Qué opina, doctora Borges, de los despidos masivos que hizo la Cámara la semana pasada? Bueno, Juan Pablo, en primer lugar, pues tendríamos que analizar realmente qué es un despido masivo, ¿sí? La Ley 50 de 1990, en su artículo 67, habla con claridad de lo que es un despido masivo. Y la ley nos lleva a concluir lo siguiente: un despido masivo es aquel que se presenta en un periodo de 6 meses, ¿sí? Y con un número determinado de trabajadores dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa o la organización. Y para poder realizar ese despido masivo hay que pedir autorización al Ministerio de Trabajo. Y al Ministerio de Trabajo se le pide autorización justificando Pero cuando es masivo. el porqué del despido masivo. Entonces, ¿Cuándo yo es no masivo? podría decir en ese momento que la Cámara de Comercio esté haciendo un despido masivo. Pero sí se rumora, ¿cierto?, que la idea es realizar una cantidad de despidos y que empezaron con 9 despidos, es lo que conocemos y lo que se dio la semana pasada. Sí, hay casi 100 empleados, ¿no? Exactamente. Y la idea es, entiendo, recortar al 30%. Entonces, ¿qué sucede? Si la empresa tiene en escala de 50 a 100 trabajadores, se considera que es despido masivo si se le termina el contrato de trabajo al 20% de los trabajadores de la organización durante un término de 6 meses O injustificado. sea, si la Cámara despide 11 personas más en estos 6 meses, eso ya es masivo. Podríamos estar ¿Y frente el a un hecho tema de ser despido masivo. masivo es malo? Mire, Juan Pablo, lo que pasa es que para mí hay un tema que es claro que las empresas y las organizaciones deben tener en cuenta. Y en el caso específico de la Cámara de Comercio, yo tendría que decir, independientemente de que hayan discrepancias en el nivel directivo, divisiones en el directivo, hay situaciones de ley que hay que cumplir. Y hay situaciones muy específicas cuando de responsabilidad social al interior de las organizaciones se trata. Creo yo que independiente de que el despido sea masivo o no, cuando una organización decide hacer una reestructuración administrativa por cualquier circunstancia, debe existir un estudio técnico
previo. Yo lo que preguntaría en este momento es, bueno, ¿cuál fue el criterio que realmente el presidente ejecutivo de la Cámara presenta ante la Junta Directiva para realizar toda esta reestructuración? Bueno, yo no le puedo contestar por el tema de la confidencialidad, mientras sea miembro de Junta, lo que hacen en la Cámara. Pero lo que sí le puedo preguntar es lo siguiente: si la Junta de la Cámara de Comercio de Ibagué, doctora Ana Isabel Borges, aprobó una reforma administrativa con la salvedad de que no había una poda laboral, como lo dijo en sus redes la empresaria Tania Sierra, y también en un comunicado de prensa de la Cámara, ¿podría haber una contradicción allí? ¿Y por qué se pide atribuciones cuando en teoría no las debería haber o solicitar? Es que usted comentaba ahorita ajustes administrativos, ¿qué implica? O sea, es que hacer un despido de trabajadores, a mi criterio, y lo voy a decir, Juan Pablo, yo soy abogada asesora de empresas, no de trabajadores, pero los abogados actuamos conforme al deber ser. Debemos actuar conformes al deber ser y asesorar así a nuestros empresarios. Y yo le voy a decir una cosa, a mi criterio, muy personal, respeto el criterio que haya tenido en última la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio, pero a mi criterio muy personal, la última opción por la que debe optar un empleador es por despedir a sus trabajadores. Creo yo que lo que debió haber hecho la organización, como debe hacer toda empresa, y espero que haya sido así porque yo desconozco temas al interior de la organización, por eso digo espero que haya sido así, es que hayan realizado un estudio muy juicioso del por qué o el para qué el despido de estas 9 personas de la Cámara de Comercio. Debieron haber analizado un estudio juicioso, proceso a proceso. La Cámara de Comercio está certificada en calidad. Proceso a proceso de la Cámara de Comercio, dependencia por dependencia, mirar los niveles de productividad, empezar a mirar todo un estudio de su planta de personal, definir con claridad por qué se deben suprimir algunos cargos, hacer hacer evaluación de cargos. O sea, si no hay un estudio de cargas laborales previos en una empresa como lo que sucedió en Cámara, ¿podría ser una poda laboral irregular, antitécnica, selectiva, improvisada? Non santa incluso. Pues antitécnica e improvisada, totalmente de acuerdo con usted, ¿sí? Yo tengo que decir, un empleador tiene la facultad, y por eso habría que mirar si al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio se le dio la facultad expresa para terminar 9 contratos laborales. No se le dio. Bueno, eso ya no se le dio. Lo que pasa es que ustedes. El presidente tiene una discrecionalidad que puede administrar y la Junta no puede coadministrar. Sí, Juan Pablo, pero es que la discrecionalidad tiene que ser relativa. Mire, yo le digo... Pero uno no sabe por qué Brian y estos señores compañeros de Junta, que me reservo su nombre por confidencialidad, llevan procesos de reformas administrativas y no aclaran que se puede hacer una poda laboral. Además, si usted tiene la discrecionalidad para actuar reduciendo gastos como los de personal, ¿por qué los lleva la Junta? ¿Será por las millonarias indemnizaciones que pasan de No sé, pero creo que las indemnizaciones tienen que ser en cierta medida altas, ¿no? Junta. Tengo entendido que hay funcionarios de la Cámara de Comercio que tienen más de 25 años, dentro de los que salieron, ¿sí? Esa era mi pregunta, pasada. Si la decisión pudo ser discrecional del presidente ejecutivo Brian Bulla, ¿por qué se escudan ante los medios como una decisión de su junta directiva, si la junta directiva no tomó la decisión de bajar salarios? Bueno, esa razón tendrá que darla él ante la opinión pública, sí, porque yo le digo una cosa, Juan Pablo, Cámara de Comercio es un referente en Ibagué y en el Tolima para todos los empresarios. Es un referente y por lo tanto es una organización que debe estar a la altura de las mejores organizaciones del país en temas de responsabilidad social. No puede ser posible que Cámara de Comercio hable de responsabilidad social hacia afuera de sus 4 paredes, ¿cierto? De sus propias dependencias, y al interior de la organización no actúe con responsabilidad social, porque es que actuar con responsabilidad social es tener en cuenta a los trabajadores.
Actuar con responsabilidad social es decir, mire, aquí hay un estudio técnico, juicioso. Es que tengo entendido que a los trabajadores ni siquiera les hicieron una evaluación de desempeño antes de terminar los contratos. ¿Qué es eso? Una evaluación de desempeño implica que la Cámara de Comercio, ¿cierto?, a través de sus jefes inmediatos de cada uno de estos trabajadores se hubiera sentado con el trabajador y hubiera, ahora desconozco y tengo que ser honesta, si durante el año anterior la Cámara de Comercio le hizo la evaluación de desempeños a sus trabajadores. Yo asumiría que sí porque están certificados en calidad. Parece que sí lo hicieron y este año. Ah, bueno. Y le sacaron buenas calificaciones a todas las que despidieron. Sí, entonces sí. Pero doctora, a la luz del derecho laboral, si usted es un empresario y la Cámara se rige por el derecho privado, pues uno diría, hombre, eso es lo que diría Bulla, ¿no? Y Sofía, hombre, estamos en el derecho de despedir a las personas que queramos porque es que les estamos pagando la indemnización. ¿Qué de malo tiene despedir a alguien si queremos hacer unas reestructuraciones? Si se le está reconociendo todas las prestaciones sociales. Juan Pablo, ¿Dónde está la irregularidad? ¿En el procedimiento técnico y en la falta aparente de un estudio laboral sustentado? Claro, ¿cómo se presenta el despido? Es que aquí no estoy cuestionando, o pienso que la comunidad ibaguereña no cuestiona el hecho de que se hayan realizado unos despidos, porque yo vuelvo e insisto, el empleador tiene la opción de terminar contratos de trabajo de manera unilateral, pagando la indemnización al trabajador, eso es válido, ¿sí? El tema es, hombre, estamos hablando de funcionarios que personalmente yo conozco en la Cámara de Comercio, idóneos, por decir algo, la asistente de presidencia. Ya le iba a preguntar por ese caso. Una señora que lleva más de 25 años trabajando, 26. ha pasado por cuántas presidencias. Esa era mi última pregunta, ¿sí? Mi penúltima, pues, ¿qué opina usted de la salida de Doliviviana Sea, secretaria de Presidencia con 26 años, despedida por Brian Bulla, y quien a juicio de la Casa Talentos debía ser la directora de Recursos Humanos de la Cámara? Yo desconozco ese estudio, ¿no?, que se hizo, pero lo que yo sí le sostengo, Juan Pablo, y es que bajo un criterio de responsabilidad social empresarial, si no se hizo un estudio técnico juicioso antes de la toma de la decisión de la terminación de los contratos, esto no tiene ninguna presentación ante la comunidad. Y el llamado es, bueno, mucho cuidado si vienen más despidos, porque eso sí podrían ser despidos masivos y sin autorización del ministerio, no sé cómo sería el tema. Mire esta pregunta, en conjunto las indemnizaciones pueden sumar más de 200 millones de pesos y la facultad de un presidente en Cámara en Ibagué es de 100 salarios mínimos, es decir, de 80 y algo millones de pesos, 81, 82 millones. ¿No se podría hablar de fraccionamiento para sobrepasar las facultades del presidente ejecutivo y por eso estos señores lo llevaron a la Junta y no dijeron que iba a haber poda laboral? Bueno, yo no me atrevo a cuestionar ese tema, pienso que es un tema del resorte de la Junta Directiva quien tendrá que determinar si realmente estaba dentro de los parámetros que él podía tener como facultad para presupuestalmente tomar la decisión, pero lo que yo sí creo o simplemente pregunto, bueno, 200 millones de pesos que puedan costar las indemnizaciones, no sé las cifras exactas, sí. Pero la pregunta, Juan Pablo, es, ¿y no podrían mirar qué acciones de mejora o qué acciones correctivas se pueden tomar al interior de los procesos, de cada uno de los procesos de la organización, ¿sí? Ejemplo, cómo incrementar la productividad en la organización de eventos en la ciudad y que le puedan generar un ingreso a la Cámara de Comercio y así muchas dependencias, empezarlas a evaluar. Dependencias ineficientes, ¿no? No me consta. Sí. No me consta. Eso solo lo cuestiona la Cámara de Comercio sí. En su junta directiva. A mí eso no me consta. Sí. Lo que yo digo es bajo el sentido de responsabilidad social empresarial. Muy al bien, interior de la organización, usted, ¿por qué no mirar otras opciones antes de la opción de terminar contratos cuando debería ser la última? La opción sin hígados, la opción inhumana, la opción navideña. Doctora Ana Isabel, si hay una prueba de que, por ejemplo, la presidenta de Junta y varios miembros de Junta o un miembro de Junta dijeron que no iba a haber poda laboral,
y en efecto al otro día en menos de 12 horas se hizo. ¿Eso es irregular y demandable? ¿Eso puede erradicarse Pues una irregular queja puede ser por al esto? interior de la Junta O sea, si Directiva. la Junta dice que no hay poda y al otro día hay poda, entonces sí era atribuciones del presidente. Yo no sé ahí hasta qué punto el O sea, si presidente... no se dijo que iba a haber poda y si reconocen que no iba a haber poda, eso da lugar a implicaciones jurídicas en el Ministerio del Trabajo o en la justicia ordinaria laboral. Podría llevar en su momento, si los trabajadores lo deciden, instaurar una queja ante el Ministerio de Trabajo Sí. para que se investigue si hubo irregularidades, para que se empiece a determinar si hay despido masivo o colectivo, pero eso sí se lo dejo yo a las entidades encargadas de definir si lo Sí. es o no lo es. Dijo Eduardo Bejarano, y esta es mi última pregunta, en una locución. Eduardo Bejarano es el columnista para mí más importante que tiene la ciudad y que denuncia siempre casos de corrupción en Ibagué, como el de Luis H. Rodríguez, como los Juegos Nacionales, como lo que hicimos con fotomultas. Dijo Bejarano que él había escuchado un audio que da fe de que Brian Bulla reconoce que Andrés Sierra lo presionó para despedir 2 personas en la Cámara. Si ese audio existiera, ¿eso se puede aportar como prueba inequívoca de acoso laboral contra funcionarias de la Cámara? Desconozco el tema de la existencia del audio, realmente hasta ahora me informo de eso, pero podría ser un medio de prueba en una eventual investigación que adelante el Ministerio de Trabajo. Doctora Ana Isabel Bohórquez, abogada especialista en Derecho Laboral y Comercial y magíster en Administración de Empresas, quien también es árbitro de tribunales aquí en la Cámara de Comercio de Ibagué. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Econoticias y aclararnos esta situación de los trabajadores en Colombia. Muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias al equipo de Econoticias, buen día. 7:37.